27 de marzo del 2022 entramos en un régimen de excepción que puede ser prorrogable por una tan sola vez según la Constitución de la República. Hoy estamos en el mes 14 del régimen de excepción, en el cual se está combatiendo a las pandillas, en el cual también hay muchos capturados inocentes, se han saturado las cárceles, se ha hecho una megacárcel, el Secot, y se está buscando la paz en El Salvador. Hay inocentes, pero estos delitos o buscar encarcelar a las pandillas, ¿también tienen que ver personas que hacen delitos comunes? No sé, piénsalo. Buenas noches, soy Francisco Gómez, qué gusto estar acompañado de todos ustedes acá en Canal 8 a las 8 y su programa No sé, piénsalo, producción de Mix de Medio. Tengo el gusto que nos acompañan especialistas en el tema, los abogados Fernando Meneses y la abogada, la licenciada Karen Flores. Licenciada, qué gusto que nos acompañe, bienvenida. Un gusto estar acá, saludos a todos los televidentes. Muchas gracias, licenciado Fernando Meneses, qué bueno estar con nosotros. Muchas gracias, Fran, por haberme invitado a tu muy bonito programa que siempre deja una interrogante para el pueblo salvadoreño. Buenas noches a todo el pueblo salvadoreño. Bueno, muchas gracias. ¿Qué pasa con la aplicación de extensión del plazo de detención administrativa en delitos comunes? De eso vamos a tratar de explicarlo y de comprenderlo. En primera persona, opino, de que el régimen de excepción es para combatir a las pandillas, a los terroristas según la ley, porque si hoy usted es pandillero, se cataloga como terrorismo también. Entonces, pero ¿quién determina quién es pandillero y quién no? ¿Qué pasa si yo cometo un delito común? ¿Me aplican el régimen de excepción? Todo esto lo vamos a hablar. Licenciado Fernando Meneses, cuéntanos. Gracias, Frank. Fíjate que hoy el régimen de excepción amplió el plazo. ¿Se ha modificado el régimen de excepción de aquel 27 de marzo del 2022 hasta ahora? ¿Ha ido cambiando? Se mantiene completamente como se hizo la primera vez, como se solicitó a nuestra honorable Asamblea Legislativa, y hasta este momento se mantienen vigentes en razón de los plazos de los 15 días del término administrativo que la Fiscalía tiene que tener a una persona cuando es capturada, ya sea infragante o por orden administrativa. Ahora, pues, cuando son de delitos, hay que aclarar, de terrorismo, de pandillas, de agrupaciones delictivas, dice su numeral, su artículo 2 de ese decreto, que va a ser para combatir ese tipo de hecho delictivo, ¿verdad? Entonces ya está un catálogo especial donde debe de llevarse a cabo y cuál es el plazo de los 15 días que debe de tenerlo hasta ser presentado ante un juez como manda la Constitución. Ahora ya no son 72 horas para ellos, pero sí 15 días y dentro de los 15 días presentarlo directamente al tribunal competente o al que ellos consideren que debe de conocer esos casos. Licenciada Flores, ¿cuáles son los delitos comunes? Dentro de los delitos comunes, es decir, los que no están comprendidos dentro del catálogo que pueden ser cometidos por las estructuras delictivas como son maras, pandillas o agrupaciones criminales, podrían ser los que son cometidos derivados de un accidente de tránsito, por ejemplo, un homicidio culposo, lesiones culposas, daños, etcétera, ¿verdad? Entonces esos son delitos. Digamos, que yo son... tengo un accidente, llega la policía, si hay personas lesionadas me pueden detener, digamos. Sí, ese sería un delito común. Sí, actualmente se está tomando esa decisión por parte de la policía de detener a las personas, aun cuando éstas se quedan en el lugar del accidente, siendo que el artículo 36 del FONAT le mandata a la policía que en un accidente de tránsito en donde hayan habido daños personales, si la persona responsable se queda en el lugar del accidente, no debe de ser detenido, ¿verdad? Sin embargo, ahorita están deteniendo a todas las personas, aun cuando se queden en el lugar de los hechos, auxilian a la víctima, siempre están siendo detenidos por la policía. ¿Y estos deben ser detenidos por 72 horas? No deberían de ser detenidos, porque si se quedan en el lugar de los hechos no se les debe de detener. Pero hoy, como estamos
coyuntura nacional, sí se les está deteniendo. Y aparte de eso, se les están violentando otro tipo de garantías constitucionales a las personas que están siendo detenidas, que les están aplicando la extensión del plazo que contempla el régimen de excepción. Puede ser que porque la noticia o el caso haya tomado relevancia en redes sociales o sea mediático, porque así lo decida la Fiscalía, ¿verdad? En su momento, a quienes les aplica el régimen y a quienes no, aun cuando el delito que hayan cometido no esté contemplado dentro del catálogo de delitos cometidos en hechos violentos por estructuras criminales como pandillas. ¿No se estaría siguiendo el debido proceso entonces? No se estaría siguiendo el debido proceso y se estaría violando lo que mandata el artículo 13, inciso segundo de la Constitución, que dice que el plazo de 72 horas de la detención administrativa debe de ser la persona puesta a la orden de un juzgado de paz con las diligencias que hayan a ese momento. Es decir, que si Fiscalía todavía no ha recabado todas las diligencias, debe de presentar sí o sí al procesado en las 72 horas al juez. ¿Por qué se está dando esto, licenciado Meneses? Quizás habría que entender que el término de los 15 días para el régimen de excepción es única y exclusivamente para agrupaciones delictivas, para pandillas o para grupos terroristas. Como y aquellos que le dicen, ay, te va a llevar el régimen porque te ponen el dedo por esto, por lo otro, ahí es donde aplica. Los que están involucrados en eso, ahí podría aplicar, pero no debe de aplicar para los delitos comunes. Y yo creo que el fiscal general, yo creo que el ministro de Seguridad, yo creo que el presidente de la República desconoce que ahora se está mal manejando la ley del régimen de excepción, porque a todos los delitos comunes les quieren aplicar, cuando es mediático, tener a las personas detenidas más de las 72 horas, violentándoles los principios constitucionales de una pronta y cumplida justicia. Dentro de las 72 horas administrativas debe ser presentado ante el juez. Si alguien por efervescencia del tráfico se bajan, se agreden, se pelean, las personas pasan más de 72 horas detenidas. Una doctora atropelló a una persona, la mató, se dio a la fuga, estuvo detenida más de 72 horas. Ahora un muchacho este sábado atropella a una señora, iba a trabajar, él da clases en un lugar universitario, 6:30 de la mañana, la atropella, llama al 911, se queda en el lugar y lo detienen. Como dice la licenciada Flores, ¿verdad? A pesar de que el FONAP dice, mire, si la persona se queda en el lugar, se presume que quiere colaborar, se presume que no va a evadir la justicia, y la policía en ese momento solo le notifica cuando usted sea convocado a la fiscalía o a los tribunales, tiene la obligación de ir, pero no de detenerlo. Y mucho menos, esto debemos de tener un gran cuidado, mucho menos aplicarle el régimen de excepción de los 15 días. ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Hay desconocimiento de la ley? ¿O malicia de la ley? No sé. O maldad de la ley. O sea, hay tantas cosas, porque cuando el ser humano tocamos la ley, la queremos estirar al máximo, y no debe de ser de esa forma, porque la ley manda, prohíbe y permite, y no tiene mayores regulaciones que más allá que lo que prescribe la Constitución. Este régimen que se mantenga como ha sido creado, pero hay otras violaciones que se están dando dentro del régimen, que es importante que se les dé observaciones y que se les dé seguimiento, porque ya muchos delitos comunes están siendo aplicadas dicha ley. ¿Cuáles son los delitos comunes? Lo que la gente comete por naturaleza, se pelearon, lo que te dije hace un rato, el accidente de tránsito que comenta la licenciada Flores, el hurto de un teléfono, las cosas pequeñas, las lesiones, que alguien se pelea con otro. O sea, esos son delitos comunes que no son cometidos por personas que son de agrupaciones delictivas. Permítame una pausa y quisiera que en el siguiente bloque nos explicaran un poco más esto de los delitos comunes, qué podemos hacer también y qué pasa si se le aplica el régimen de excepción. ¿Habrán personas que tendrán 6 meses presos por un delito común
que se les ha aplicado el régimen de excepción, que están en las condiciones que hemos conocido de otros detenidos? No sé, piénsalo. Hacemos una pausa, ya regresamos con más. Buenas noches, bienvenidos a nuestro segundo bloque del programa de todos los miércoles. No sé, piénsalo. ¿Usted tiene comentarios, tiene preguntas para nuestros invitados? Bueno, acá puede dejarnos los comentarios en la caja de comentarios, para la redundancia, de nuestra transmisión que estamos llevando en nuestro canal de YouTube. Puede dejarlo en el Facebook, en el Twitter también, y reproducirlo para que más personas también conozcan sus derechos, porque eso es lo principal ahora. Estamos hablando del régimen de excepción, pero cuando no debe ser aplicado. Quizás por esa forma me voy a ir. Hablemos de los delitos comunes. Tengo un problema con el vecino, nos vamos a golpes, llega la policía, nos detiene a ambos por X razón. Delito común. Un delito común, correcto. ¿El policía determina, o quién es el que determina que va a estar 72 horas o 15? Porque si está 15 le están aplicando el régimen de excepción. Días. Quien determina, ¿verdad, licenciada? Es la Constitución. Quien determina eso ya está plasmada en nuestra ley, ¿verdad? En el artículo 13, inciso segundo de la Constitución, es claro en decir de que la detención administrativa, en este caso la detención administrativa es la que hace Fiscalía y la que hace la policía en un hecho en flagrancia, ¿verdad? Cuando en el momento los detienen que acaban de cometer el delito. Entonces, nuestra Constitución mandata que son 72 horas los que pueden tener detenida a la persona desde el momento en que se detuvo, ¿verdad? Es decir, lo detuvieron el sábado a las 7 de la mañana, el término de las 72 horas se le vence lunes a las 7 de la mañana, ni más ni menos. Entonces, el fiscal debe de presentar sí o sí el requerimiento fiscal con las actuaciones o diligencias de investigación que haya hecho hasta ese momento. Y no se puede pasar. O si hay una conciliación en sede fiscal, ¿verdad? No se judicializa el caso o se presenta un requerimiento conciliatorio porque ya las partes hayan conciliado. Hay algo que no me queda claro. ¿Por qué aplicarles el régimen? O sea, ¿qué se gana? Fíjate que creo que es una mala interpretación. A los delitos comunes no se les puede aplicar el régimen. La creación del régimen de excepción... Pero si se han perdido todos los... No es que se han perdido, sino que no tenemos todos los derechos según el régimen. No tenemos los derechos constitucionales las personas que están involucradas en hechos de pandillas. Por eso fue creado el régimen. O sea, que un ciudadano común que no tiene ninguna vinculación con ellos no debería en ningún momento tener temor del mismo. La verdad que no tiene por qué tener temor y no deben de aplicarle el régimen, porque los delitos comunes no están contemplados dentro del régimen de excepción. Es muy claro el gobierno cuando dice que el régimen es creado para combatir las pandillas, no para combatir al pueblo salvadoreño. Y el pueblo salvadoreño que comete hechos delictivos de carácter común, que no pertenecen a las pandillas, debe de aplicarse lo que la Constitución manda, 72 horas. Nada más, Frank. O sea, no sé, piénsalo, pero el pueblo salvadoreño ya lo sabe. Todo mundo que comete un error y es procesado, esperan las 72 horas ser presentados ante el juez. Pero si lo hacen, se pasaron esas 72 horas, ojo, el juez que recibe esa causa después de las 72 horas tiene la obligación de poner en libertad al procesado, aunque sea un homicidio, aunque sea un robo, porque ya se le violentaron a él sus derechos constitucionales, de que estuvo detenido más de 72 horas, que se puede convertir hasta en una privación de libertad, porque las personas detenidas más de 72 horas por evasión fiscal. Exacto. Algo administrativo. Algo administrativo, una evasión fiscal, un contrabando de mercadería, la persona tiene que estar detenida 72 horas. Dice, máximo. Dentro
o dentro. Dentro de las 72 horas. Antes de vencidas las 72 horas, tiene que ser presentado ante el juez competente. Y ojo, los delitos comunes van a los tribunales comunes, al juzgado de paz, al primero, al No segundo, va a al un tercero. especializado. No van a los especializados. En ningún momento van a los especializados. Los especializados fueron creados solo para conocer de los delitos complejos de las pandillas, incluso de narcotráfico, lo han hecho llegar hasta ese nivel, la extorsión de lo que viene de pandillas, pero no de lo demás. Y es aquí quizás vale la pena tu investigación de por qué se está aplicando el régimen de excepción de los 15 días del término administrativo a los delitos comunes. Yo creería que el fiscal general no lo sabe. Pero mire, Fernando, antes de que podamos apreciar el punto, lo que conoce o desconoce el fiscal, ya que usted menciona la investigación, un trabajo periodístico realmente, es una cantidad grande de personas que están, digamos, privados de libertad prácticamente por delitos comunes y están en las condiciones de las mismas personas del régimen de excepción. ¿Para dónde van los que capturan, licenciada Flores, por delitos comunes? ¿A dónde los tienen detenidos? Eso dependerá del lugar, de la jurisdicción donde cometan el delito, así se llevan a la Bartolina, ¿verdad? Sí. Eso sí no hay como algo bien específico que pueden ser un delito Todos hemos común. escuchado de que los del régimen usualmente van al penalito, famoso penalito. Pero allá en el penalito hay Bartolinas para los pandilleros y para los civiles, le llaman. He escuchado a las personas particulares, no las involucran con pandillas, porque hay que cuidarlos también de las pandillas, a no arriesgar su vida, porque estar en medio de ellos, no perteneciendo a ellos, podrían matar a una persona civil, ¿verdad? Pero ¿por qué tantas personas los han detenido y tienen? Porque no estamos hablando de una, de dos, de 10 personas, sino que son muchas personas que las han detenido y les están aplicando el régimen prácticamente. Bueno, el ejemplo nos lo decían a la licenciada Karen, le decían que el Viernes Santo tenían que presentar al octavo de paz muchos casos. Sí. Y no los presentaron. Por ser asueto. Ajá, por ser asueto. No, si se vencen dentro del Viernes Santo, el 31 de diciembre, el 24 de diciembre, el 14 de febrero, el Día del Amor, se vence un término, antes de las 72 horas, si es delito común, tiene que ser presentado. No se debe de estar utilizando el régimen para los delitos comunes, ¿o me equivoco, licenciada? No, o sea, de hecho, el decreto legislativo que contiene el régimen, en el considerando tercero, dice que se promulga este decreto debido al repunte de hechos violentos que hubo el año pasado, ¿verdad? Sí. Por las pandillas. Esto por parte de estructuras delictivas. Y estructuras delictivas en la ley de proscripción de pandillas son pandillas, mara, agrupaciones criminales, ¿verdad? Todos los delitos cometidos por hechos violentos de estas personas pertenecientes a estos grupos. ¿Como qué delitos podrían ser? Homicidios agravados, extorsiones, robos agravados, agrupaciones ilícitas. Estos son los tipos de delitos en los que está enmarcado el decreto. Estos son los delitos a los que se les debe de aplicar totalmente el régimen, ¿verdad? Tanto la detención en administrativa por 15 días y todas las demás suspensiones de garantías constitucionales que están contenidas en el mismo régimen, más no así a las personas que no tengan nada que ver con este tipo de estructuras y que por azares de la vida se ven involucrados en un hecho delictivo, pues. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Se pone interesante. Sin duda usted conoce alguno de estos casos o a muchos nos han dicho que nos pueden aplicar el régimen por cualquier razón, motivo, circunstancia, no siendo así. Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos con más. No nos cambie, estamos a las 8 acá en el 8. Buenas noches, seguimos en su programa No se piénsalo. Estamos todos los miércoles desde las 8 en Agape TV, canal 8
producción de Mix de Medio. Está con nosotros la licenciada Karen Flores, el licenciado Fernando Meneses. Estamos hablando del régimen de excepción, pero cuando es aplicado a delitos comunes, que no debería ser así. ¿Qué pasa si me aplican el régimen de excepción? Llego al cuarto día, me dicen desde el inicio que me van a aplicar el régimen de excepción, o al llegar al cuarto día se da cuenta uno que está bajo esto. Por default. ¿Sí? O sea, te das cuenta porque se vencieron las 72 horas, no te presentaron ante el juez y lo que sigue es el régimen, no hay otra cosa. ¿Y qué hacen ustedes como abogados? Pues realmente ¿Cuál es el trabajo ahí? Y la mayoría de abogados nos hemos quedado de brazos cruzados y no hemos dicho nada. Pero la licenciada Flores el día de ayer, si no me equivoco, hizo una gestión ante la Fiscalía, le presentó un escrito y le hizo ver de que ese delito por un accidente de tránsito no está contemplado dentro del catálogo de la ley de excepción. Porque no es el pueblo salvadoreño que está en excepción, sino que en régimen de excepción, sino que son los pandilleros, las demás personas civiles, comunes, trabajadoras. Usted ha dicho algo, licenciado Meneses, que me llama mucho la atención. Si El Salvador está en el régimen de excepción, en el siguiente bloque de eso vamos a hablar. Yo quisiera, quizá vamos a tomar como una asesoría para todos nuestros oyentes, a los que les ha pasado lo mismo. O sea, ¿qué se debe hacer si tengo un familiar que lo han detenido por un delito común y que le están aplicando el régimen de excepción? ¿Qué se debe de hacer? Actualmente, como estamos como a la deriva, ¿verdad? Ante una actuación de la Fiscalía que desconocido, ¿verdad? Que no sabemos, como decía el licenciado, que hasta que se vence el término de los 3 días sabemos si le van a aplicar o no el régimen, cuando ya vemos que a nuestro representado no lo han presentado a los tribunales en esas 72 horas. Se investiga y vienen y nos informan que se le va a aplicar el régimen. Así nada más. ¿Bajo qué argumentos o bajo qué fundamentos? No sabemos. Cuando se le notifica de que se le aplica el régimen, o por deducción, como dice el licenciado Meneses, sabemos que para ahí vamos. Sí, entonces la gestión inmediata es solicitar que de forma, valga la redundancia, inmediata se ponga en libertad a la persona y hacerle ver a Fiscalía mediante escrito, para que quede constancia por escrito que se le ha solicitado y se le ha hecho ver que ya el plazo se ha excedido a las 72 horas y que el delito, en este caso, que es un delito derivado de un accidente de tránsito en el que la persona se quedó en el lugar de los hechos y que está en todas las disposiciones de conciliar y resarcir a la familia, realmente no debería de estársele aplicando la extensión del plazo de 15 días del régimen de excepción, porque es un delito común que no está contemplado dentro del catálogo de delitos cometidos por estructuras criminales, porque la persona que desafortunadamente se vio involucrado en el accidente automovilístico no pertenece a pandillas, y es un hecho que a cualquiera nos puede pasar, por eso es un accidente. Es un hecho culposo que no se comete con la intención de dañar o con la intención de cometer el delito. A pesar de que vamos más de la mitad del programa hablando de este problema que se está dando al interior de la sociedad, me cuesta creer que esté pasando, licenciado. Realmente sí se está dando, y felicito a la licenciada Karen Flores porque ella hizo la primera gestión que los miles de abogados que existimos quizás nos hemos dado cuenta. Ese sería el precedente, digamos. Ese es un precedente porque ya puso en auto a Fiscalía de que se ha vencido el plazo, que no está dentro del catálogo del régimen de excepción de la ley creada por la solicitud del gobierno central y promulgado por la Asamblea Legislativa, y ya le hizo la petición. Y eso es muy bueno. Creo que todos los salvadoreños, al darnos cuenta que son delitos comunes y se vencieron las 72 horas y no nos han puesto ante el juez, hay que solicitarle a Fiscalía 2 cosas: o que lo ponga en libertad inmediatamente porque se le venció el término administrativo que manda la Constitución, o que requiera. El juez, cuando reciba esta causa de un término vencido de las 72 horas, también está en obligación de ponerlo en libertad, porque se le ha vencido el plazo a esa persona y ya su detención se ha convertido en ilegal.
porque no puede vencer de las 72 horas. Después de las 72 horas es ilegal que una persona esté detenida. La licenciada ya utilizó los mecanismos y como dice la Constitución en el artículo 18, hay que pedir, y hay que pedir por escrito y se nos va a contestar, porque la Fiscalía está en obligación de contestar la solicitud planteada. Creo que la licenciada es la primera abogada que hace un reclamo, que hace una solicitud a Fiscalía diciéndole, mire, usted me dice, como todos somos abogados, los fiscales son abogados, nosotros somos abogados, usted está analizando que esto es del régimen y no es del régimen. Hay leyes que regulan especialmente los trámites ya establecidos y el régimen no regula los delitos comunes y más un delito culposo como ella se refiere. Una persona detenida, un ingeniero con 2 maestrías, detenido el sábado, se demostró que no iba en estado de ebriedad, ebriedad. Ahí está, se quedó, llamó a la policía, trató de auxiliar a la persona, pero era una anciana que se pasó la calle y desconozco de qué forma, las investigaciones lo van a reflejar, pero él quiere conciliar, él quiere llegar a un acuerdo. Es tan responsable esta persona que su vehículo está asegurado. Y el que asegura un vehículo es porque está preparado para responder por un siniestro, por eso es homicidio culposo, porque no hay intenciones de ocasionar daño. Y ahora lo van a tener dentro del régimen de excepción 15 días detenido. ¿Será justo esto? ¿Será legal? Porque lo justo y lo legal a veces tienen conflictos entre ellos mismos. Pero ahora valdrá la pena la gestión que la licenciada ha hecho, valdrá la pena que el gobierno central analice esta situación, que el ministro de Seguridad, el fiscal general y todos los jueces a nivel nacional verifiquen y tengan el valor de resolver apegado a derecho cuando se han vencido los plazos y se los lleven y le digan, esto es del régimen. Y que el juez le diga, ¿y por qué es del régimen? ¿Quién determina que es del régimen pasadas las 72 horas y no ha sido presentado ante un juez? La ley. Esto no pero es en personal. este caso de que los mantienen ahí. Fran, esto no es personal o es personal. La ley, como dice, la ley es la manifestación soberana de la voluntad, que en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe y permite. Pero las 72 horas, pero o sea, hacen, es el exceso del plazo. pero pasa el plazo. Entonces lo decide un ser humano, no la ley. Y nosotros nos debemos a la ley. El fiscal juró cumplir y hacer cumplir la ley. ¿Será que esto se está apegando a la realidad o se está saliendo de control? ¿Conocerán porque no es culpa del fiscal general de la República, no conoce de estos delitos exacto, que sus auxiliares llevan? Exacto. ¿Conocen las jefes, los altos funcionarios dentro de la Fiscalía General de la República lo que está pasando abajo? Creería que no. Lo tendrían que detener de inmediato. Este tipo de acciones yo que se están dando. espero que después de este programa se pueda hacer un análisis del fiscal general. Es urgente. Que es urgente, que el fiscal general es uno de los más conocedores dentro de la fiscalía porque es fiscal de carrera. Él puede hacer su papel y hacer el reclamo. El ministro de Seguridad también es fiscal de carrera. Debe de hacer su análisis y verificar que se está incumpliendo las leyes comunes, en los delitos comunes, que se le quiere aplicar a todo el pueblo salvadoreño un régimen de excepción. Pero ya gracias a Dios se ha tomado la primera iniciativa y repito, felicito a la licenciada por tener ese valor. ¿Deberían de otros abogados tomar ese precedente? Tienen que hacerlo. Y entonces, ¿para qué nos contratan? ¿Para qué existe la Procuraduría de Derechos Humanos? ¿Para qué existe? Y aquello que dicen de que de nada sirve si le aplican el régimen de excepción los abogados hasta que se llega a la primera audiencia, creo, ¿no? Pues realmente en la imposición de medidas del régimen de excepción para las pandillas es un trato diferente. Y lo acepto y lo respeto. Y debe de ser así como ellos lo están manejando. Pero los delitos comunes no. Yo me veo en este tema por los delitos comunes. Y los delitos comunes no están contemplados dentro del régimen. Y si están contemplados los delitos comunes, quiere decir que todo el pueblo salvadoreño estamos en régimen. Cualquiera podemos caer en el régimen de excepción y pasar 15 días detenidos solo porque así lo interpretó una persona.
y no debe ser de esa naturaleza, porque un día, 2 días, 3 días que un familiar esté detenido, arrastra a toda la familia, destruye completamente la tranquilidad de un hogar. Licenciada Flores, si nos pasamos las 72 horas, no hay un debido proceso dentro del caso, digamos. ¿Quién va a responder? Pues en este caso, nadie responde realmente por ese tiempo que ha estado en detención administrativa en exceso. Nadie le va a responder a nuestro cliente por ese tiempo que ha estado ahí, que le han estado violentando sus principios constitucionales, principio de inocencia, debido proceso, el derecho a ser presentado ante un juez para que le pueda solventar su situación jurídica. Todo este tipo de derechos se le violentan y nadie responde sobre eso. Qué triste. No sé. Piénsalo. Hacemos una pausa. Bienvenidos nuevamente, estamos en tu programa No sé, piénsalo. Todos los miércoles, 8 de la noche, acá tenemos una reunión, tenemos una conversación, tenemos la reflexión que debemos hacer después de cada programa, compartirlo, discutirlo con nuestros allegados, que son experiencias de vida que debemos de aplicarlas al día a día, ¿no? Está con nosotros la licenciada Karen Flores, el licenciado Fernando Meneses, abogados, que están explicándonos, nos están ayudando a entender qué pasa cuando se están violentando nuestros derechos también al aplicarnos un régimen de excepción cuando no amerita. El licenciado Meneses decía algo muy interesante en el bloque anterior, es que si a quienes se les aplica el régimen, se les debe de aplicar el régimen de excepción, ¿o será que todo el país está en régimen de excepción? Pues si se sigue aplicando a las personas comunes, a las personas que no pertenecen a pandillas, de tenerlos detenidos más de 15 días, es un mensaje claro que el gobierno debe de analizar, la Asamblea Legislativa debe de analizar, la Corte Suprema de Justicia debe de analizarlo. En primera instancia. En primera instancia, de que será El Salvador que está en régimen. Todo el pueblo salvadoreño está en régimen, porque se le está aplicando a las pandillas y a las personas que no pertenecen a pandillas se les está aplicando la ley del régimen. Esto es sumamente importante y debe de ser aclarado a la mayor brevedad, porque se están violentando los derechos constitucionales que manda nuestra Constitución. Ahí es donde debemos de entrar a discusión dentro de los órganos del Estado, la Fiscalía General de la República, para verificar si no se está abusando del régimen con las personas particulares. Creo que, licenciado Meneses, debemos de tomar en cuenta también varios aspectos dentro de si estamos viviendo o no. ¿Qué pasa con aquella amenaza? Me sale un poco, pero ¿qué pasa con aquello que le amenazan o nos amenaza cualquiera y te voy a echar el régimen? O la famosa llamada anónima que se promueve mucho y, como decían en el tiempo de la guerra, le ponen el dedo a alguien y llegan y se lo llevan, simplemente por una llamada anónima. A ellos, ¿cómo se les debe de tratar? Si son personas comunes y corrientes. Pues realmente la ley fue creada para perseguir esas situaciones y con una pequeña sospecha de que es colaborador de pandillas, por una llamada telefónica, por un señalamiento, por una información que haya recibido, capturan a una persona relacionada con régimen, con pandillas, ahí está la ley. 15 días administrativos y lo pasan a los tribunales especializados, no va a estar detenido 6 meses, lo ampliaron a 1 año. Y la solicitud... O mínimo hasta diciembre, años. ¿no? Sí, o sea, le han ampliado todos los términos y se va a llevar a cabo mediante la figura del régimen de excepción. Pero en los delitos comunes no debe de darse, porque ha sido claro y específico el gobierno central, la Asamblea Legislativa, por qué crearon dicha ley. Y no está en los delitos comunes.
Si lo están aplicando, quiere decir que el pueblo salvadoreño nos encontramos en régimen y que todos vamos a pasar detenidos más de 72 horas antes que un juez nos resuelva nuestro problema, porque el ente acusador es la fiscalía y el que decide si la fiscalía tiene la razón o el defensor es el juez. Por eso se debe de poner... ¿Y quién responde ante mis daños? Siempre se queda eso, el daño en el aire, el daño sin reclamo, porque las personas lo que quieren es salir libre a la mayor brevedad posible y se olvidan que pueden hacer un reclamo, una demanda de daños o por una denuncia o acusación calumniosa, cuando no se puede fundamentar la acusación. El escrito que usted presentó, licenciada Flor, ¿yo lo puedo hacer como ciudadano común o tengo que hacerlo siempre por medio de un abogado? Como persona afectada, como ¿Sí? procesado, imputado directo Pero del si delito. estoy adentro, no. Pero siempre hay forma de que Sí. lo pueda presentar personalmente, ¿verdad? También puede ser por medio de abogado. Se puede hacer de las dos formas. ¿Ya tuvo respuesta o se está a espera de alguna respuesta? De Estamos la a Fiscalía? espera de una respuesta que creemos que será ¿Y si a la la respuesta brevedad llega posible. después de los 15 días? No pueden pasarse más de los 15 días porque ahí sí estaríamos ante un hecho ilegal, ¿verdad? De hecho, la detención ya está siendo ilegal por el tipo de delito, pero ya pasarse más de los 15 días, creo que no hemos tenido un precedente de que se hayan pasado los 15 días, aún con el término del régimen de excepción. Entonces, Pregunta ingenua. Si tiene un delito común, lo apresan, porque es estar preso prácticamente, eso queda si voy a pedir mi solvencia, ¿queda eso registrado? Sí. sí, A queda. pesar de que es un delito común. Sí, Sí. porque queda en el registro de la Policía Nacional Civil el momento de su detención y queda Y en que el me han registro aplicado de el ellos. régimen de excepción. Si le han aplicado el régimen de excepción, sí, queda también, que por el régimen ha sido detenido. ¿Y se puede limpiar esto, licenciado Meneses? Realmente, Porque hay una equivocación, hay un error. lo que pasa es que quizás lo que se refiere la licenciada y profundizamos los tres en esta conversación es de que el régimen de excepción solo están utilizando los 15 días del plazo de dicho régimen en los delitos comunes. De allí No cua- es que de allí continúa. cuando pasa el tribunal común se da Ahí. el trámite normal. Sí, o sea, lo que estamos nosotros, la preocupación de nosotros es esos 15 días, o sea, de esa detención administrativa que de 3 días la están extendiendo a 15 en delitos que no están contemplados dentro del régimen. Entonces, eso es la preocupación de nosotros. Ya luego de ser presentado al juzgado de paz, sí, ¿verdad? Se sigue el procedimiento ordinario, pero inicialmente, cuando es detenida la persona al momento del hecho, es ese tiempo, ese parámetro de que ya no están aplicándole los 3 días que dice la Constitución, sino que ya lo pueden meter ellos automáticamente a los 15 días que dice el régimen, ¿verdad? Ese es el punto de discusión y de desacuerdo de nosotros como abogados. Y es más, Fiscalía creó una unidad especial de personas que van a ver casos solo del régimen, de fiscales que van a ver casos solo del régimen. Los casos que no están dentro del catálogo que exige la ley del régimen son delitos comunes, no pueden tener más de 72 horas. Ese es el reclamo, este es el reproche que estamos haciendo como abogados a Fiscalía General de la República para que se verifique que no se esté cometiendo este error en contra de las personas que han cometido delitos comunes. Este es el reclamo que le hacemos porque yo sé que el gobierno central no puede tener los ojos en todas partes, pero que se verifique que se les está aplicando el régimen a todo el pueblo salvadoreño. Creo que este es un error que podría ser corregido solo con un llamado de atención por el fiscal general, por el ministro de Seguridad, por el presidente de la Asamblea Que Legislativa. sin duda van a ser competentes en ese caso. Esperamos que sean competentes. Es necesario que sean competentes, porque imagínate los de Ese semana- sería un golpe de timón para que la cosa vaya por el camine por el camino justo. el lugar justo. Imagínate los del Viernes Santo. Yo sé que nos está escuchando mucha gente del pueblo salvadoreño que los detuvieron por conducción peligrosa
A muchos que detuvieron, estuvieron más de 5 o 7 días detenidos administrativamente. Esto nos lo dijeron en el Tribunal Octavo de Paz. Bueno, vamos a hacer una pausa para venir con la parte final de tu programa. No sé, piénsalo. Buenas noches. Buenas noches, vamos a la parte final del programa No sé, piénsalo. Le insisto, usted compártalo en redes sociales, en YouTube está esta señal en vivo también y que usted lo puede compartir y decirle a conocidos que tienen un problema similar. Aquí está este programa que te puede iluminar, saber qué camino tomar. Licenciada Karen Flores, ¿qué se le puede decir a la población? ¿Qué debe hacer la población que está siendo afectada por delitos comunes y se les está aplicando esto? ¿Poner demanda o simplemente esperar? Como abogados, nosotros lo que recomendamos y realmente lo que estamos haciendo por nuestros representados es solicitando, ¿verdad? Pidiendo, como nuestra Constitución nos da el derecho de petición y respuesta, pues hacer las gestiones necesarias ante Fiscalía y hacerles ver de que se han excedido de los plazos y que está en una violación de principios constitucionales a las personas y que no se debe de seguir cometiendo estos atropellos contra la gente que realmente no son pandilleros y realmente no han cometido hechos delictivos, hechos violentos derivados de grupos criminales que ya están contemplados en el régimen, que ahí taxativamente lo dice, sí, que es por estructuras criminales. Entonces se debe nosotros como abogados debemos de proteger a nuestros representados, ¿verdad? Y no permitir que se les violente esas 72 horas que la Constitución nos mandata para este tipo de delitos. Conclusión, licenciado Fernando Meneses. Es importante que los 3 órganos del Estado, el presidente de la República, verifiquen esta situación, si la naturaleza con que fue creado el régimen de excepción se está aplicando como se debe de aplicar y que se respeten todos los derechos constitucionales de las personas que por errores cometen delitos comunes y las cuales tienen el derecho de ser procesados administrativamente dentro de las 72 horas y después puestos ante el juez para que el juez resuelva su causa. Es importante que este tema se le dé la trascendencia que amerita, porque lo que se están violentando son los principios constitucionales. Licenciada Karen Flores, muchas gracias por haber venido, ilustrado también sobre qué se debe hacer, la sugerencia que usted nos ha hecho. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme, gracias. Licenciado Meneses, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Esperemos de que más adelante nos acompañe y podamos tocar otros temas, otros tópicos de país. Valdría la pena darle seguimiento a este caso, no Frank, lo dude, para que tú el otro miércoles lo puedas discutir si realmente se llevó a cabo el régimen en un delito común. Bueno, perfecto. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Después de todo lo que hemos conversado, creo que la moraleja debería ser, principalmente, no meternos en problemas. Sabemos que el momento que se vive el país, el estrés que tenemos por diversidad de cuestiones, es grande. Tenemos muchos casos. Hoy se puede viralizar cualquier problema, cualquier intercambio de palabras soeces se vuelve un problema y pueden ir a parar a la cárcel. Conducir bajo los efectos del alcohol, sin documentos de tránsito, cometer infracciones, puede llevar hasta este punto. No sea usted parte de las estadísticas. Debemos de cuidarnos porque en casa siempre nos esperan. Sea justo o injusto este caso, es real. No sé, piénsalo. Soy Francisco Gómez, les doy las gracias por habernos acompañado. Miércoles próximo estaré con todos ustedes desde las 8 acá en el 8. Buenas noches.